a pedir 406 millones, no creo que los den realmente, pero vamos a intentarlo, uno nunca sabe muchachos. La llegada del bicho definitivamente es maravillosa, se extreme, me lo dejan en los comentarios si les suena. Vaya, recupera por fin el balón Cristiano y creo que este ya será su último. La carrera del bicho debe terminar. Vamos a rematar las últimas 5 temporadas porque las primeras 10 fueron un total éxito. Muchos goles, muchas asistencias, balones de oro, de todo llegó, o bueno, nos trajo el bicho en esas primeras 10 temporadas. 10 temporadas que si no has visto, te las dejo justo en el comentario fijado. Hay un enlace directo a que vayas y las veas y luego regreses aquí. De esta manera vas a estar mucho más contextualizado de lo que está sucediendo con este bicho, porque estas próximas 5 temporadas pueden llegar a ser muy excitantes, muchachos. Así que sin más, vamos a darle inicio a esto. Poderosísimo like. También te invito a ir a las tarjetas porque ahí está la historia de Endrick, el nuevo fichaje del Real Madrid. También tenemos por ahí la historia de, obviamente, Lionel Messi, su esposa, etcétera, etcétera. Todo eso está en las tarjetas y en el comentario fijado. Pueden encontrar todos sus contenidos, muchachos, para que sigan conectados con el canal. De momento, vamos a ver qué sucede con este bicho que está on fire. Aquí lo tenemos, como pueden ver, muchachos, ha presentado una solicitud de transferencia, pero pues le queda un mes de contrato. Sí, señor, tiene un valor de 312 millones. Vamos a ponerlo en venta, aunque ya no es necesario porque ya lo está. Y vamos a pedir por encima de... No, yo creo que no se pueden pedir el 30%. Tiene 27 años, como pueden ver. No creo que podamos pedir el 30% de más. Le queda un mes de contrato. Voy a mirar a ver si... Esto no se le puede pagar todo eso al bicho, por Dios. Vamos a ofrecerle unos 450,000. A ver, aceptar 3 años, 610,000 de salario. Chicos, tengo que ponerlo así porque de lo contrario se me puede ir gratis si no queremos eso, ¿no? Vamos a rematar esta temporada y ya veremos para la próxima qué sucede. Veamos qué sucede con el bicho, si cambia de equipo. Me recomendaron mucho en comentarios que lo dejara hasta los 33 en el Real Madrid, que eso sería realista. Pues vamos a ver si él se va o no. Tenemos primera propuesta por Cristiano. Este señor no, porque no estoy vendiendo a nadie. Este es el señor que nos interesa. El Manchester City está interesado. Ha ofrecido 371 millones. El valor de Cristiano es de 312. Pero me gustaría ver quién está jugando con el Manchester City. ¿Qué equipo tiene? Vaya, pues está interesante. Este Glenn no tengo idea quién sea, pero está Haaland. Eso me gusta. Foden también me gusta. Jude Bellingham. Miren, y tienen a Rodri todavía por ahí. Herrera, Tomori, Martínez. ¿Será Lisandro Martínez? Debe ser. Caboré, Ederson y Davies. O Davis, más bien, ¿será Alfonso Davis? Bueno, yo creo que es un muy buen equipo. A ver, aquí nos dicen que su valor debe estar entre 418 y 614 millones. No creo que van a dar, obviamente, 614. En las reglas del canal, lo que solemos hacer es que pedimos sobre el 30% por encima del valor comercial, que en este caso, como pueden ver, es de 312.5 millones. Ese 30% básicamente serían 93, un poco más de 93 millones, lo cual, si lo sumáramos, serían más o menos 406 millones, un poco más. Entonces eso vamos a pedir, vamos a negociar, veamos qué sucede. Vamos a pedir 406 millones, no creo que los den realmente, pero vamos a intentarlo, uno nunca sabe, muchachos. 406, que es más o menos el 30%, no quieren, chicos. Vamos entonces a un precio, no, es que es demasiado dinero, realmente es mucho dinero. Yo creo que vamos a dejarlo en 375, como para que Cristiano vaya y explore nuevas cosas. No quieren más dar más, pues bueno, chicos, yo sí quiero que vaya al City y que el Pep Guardiola tome las riendas, bueno, de la carrera de Cristiano. Creo que sería fantástico verlo en el City. Pero bueno, en fin, ya veremos qué pasa. Termina el mercado de fichajes y la negociación de Cristiano se ha caído, muchachos. Aún lo tenemos en el club. Ahí, como lo pueden ver, Ronaldo todavía está. La negociación con el Manchester City solo fue humo. Así que vamos a ir directamente a diciembre para ver si conseguimos Balón de Oro, ¿no? Veamos, nominado Cristiano. De hecho, tenemos 3 de nuestros muchachos nominados junto con Kylian. Y el ganador es Cristiano, muchachos. Primero de este episodio, y creo que el cuarto a nivel global. Finaliza esto y nos llevamos la Liga. Tenemos Copa de España y por desgracia caímos ante la Juventus por Champions League. Vaya, el pichichi fue Julián Álvarez, tercer lugar para Ronaldo. Por Champions ocupó el quinto lugar. No me había fijado y fue el más asistente de la Liga Santander. Volamos a las estadísticas, muchachos, y como pueden ver, Julián Álvarez es el mejor. Hay que hacer algo con Julián Álvarez. Déjame en el comentario si quieres que simulemos la carrera de Julián Álvarez, que está on fire, al menos
en este episodio. A ver, Cristiano Ronaldo, 58 partidos, 33 goles, 16 asistencias. Muy asistidor el bicho, se mantiene en sus 99 y 7.81 de promedio. Sigue siendo el más costoso de la plantilla con 295 millones, pero cayó un 6%. Le quedan 2 años de contrato y no llegan propuestas por el bicho. No sé si sea el futuro del bicho terminar aquí estas 15 temporadas, pero bueno, no sé. En el Real Madrid jugó 9, creo que fue. Bueno, en fin, ya veremos qué pasa. Tenemos nueva nominación para el bicho, ya veremos qué sucede. Se lleva el Balón de Oro este señor, este sería el quinto. Seguimos siendo reyes de España, pero en los demás torneos y en Champions no nos fue tan bien. Tenemos Copa del Mundo, esta tal vez es la última de esta serie. Wow, Cristiano cayó al 4º lugar del goleo. Y en Champions también le fue bien regular, 9º lugar. No fue asistente en ninguna competición. Este Julián Álvarez sigue metiéndose en los planes goleadores de Cristiano, ¿no? Ahí como lo ven, está gigante Juliancho. Muy bien, 51 partidos, 29 goles, 7 asistencias. Sigue con sus 99 de media y 7.51 de promedio. Es el más costoso de la plantilla, 287.5 millones, pero cayó un 3%. Veamos qué puede pasar en esta Copa del Mundo. Por ahí estaba nominado Cristiano, muy seguramente está invitado a la Copa Portugal. Veamos qué pasa. Octavos de final y Portugal está viva, se enfrenta a Países Bajos, ahora va con Italia. Wow, la cosa se pone interesante, muchachos. Ha derrotado unos grandes rivales y podría ser una final contra Suecia, bastante loca. Somos finalistas, pero ustedes el partido lo van a ver al final. Voy a dejarlo para el final del episodio y posteriormente ver estadísticas, o mejor, el resumen de lo que hizo Cristiano Ronaldo en estas últimas 15 temporadas, muchachos. De momento vamos a continuar con la temporada. Nominado nuevamente nuestro muchacho y definitivamente se lo echó al bolsillo. Chicos, termina esta temporada y Cristiano le queda un mes de contrato. Voy a dejar si se va libre, porque no llegan propuestas, nadie se atreve a comprar a este señor. El punto es el siguiente, chicos, que me gustaría llevarlo a Turín, ver qué sucede con este señor. Nunca lo hemos hecho. Hagamos la prueba. Veamos, si se va Cristiano en esta temporada, se va Rey de España. 3 ligas consecutivas, fantástico. Supercopa de España también y deja un Real Madrid campeón de Champions. No fue Pichichi, interesante. De hecho, no sé qué pasó con Cristiano, no está por acá, pero sí fue el mejor asistente. Esto es bastante curioso. En Champions también fue el mejor asistente, pero no fue el mejor goleador. Vaya. Wow, chicos, su presencia en este club, bueno, es que ya tiene 30 años, pero su presencia en este club lo está delegando poco a poco. Miren el pedacito de tridente que tendríamos ahí. Vinicius, Álvarez y Cristiano. Brutal. Como pueden ver, 58 partidos, 20 goles, 16 asistencias. Julián Álvarez está gigante. En serio que está gigante, chicos. Ahora mismo Cristiano tiene 30 años y 99 media. Su valor financiero cae un 2%, aún así es de 282.5 millones y le resta un mes de contrato. Veamos si se va como agente libre. Chicos, solamente le di simular. No estoy seguro si le renovaron el contrato o no. Ya lo veremos. Como pueden ver, no sucedió lo que pasó con Lionel Messi, que bueno, el juego automáticamente le renovó el contrato. Ese no fue el caso de Cristiano. Aquí nos dice que está como agente libre. Voy a tomar las riendas de la Juventus y creo que voy a ensayar un par de temporadas, porque en comentarios me dejaron mucho que sería bueno que, como en la vida real, fuera a la Juventus. Veamos qué pasa. La llegada del bicho definitivamente es maravillosa. Se estremece toda Italia porque ha llegado alguien gigantesco a su liga y ha llegado alguien que le va a dar toda esa promoción y toda esa emoción al fútbol italiano, al menos en las próximas 2 temporadas, chicos. Es lo que esperamos de este gran bicho, gran negociación. Fantástico, ahí está, un poco presumido como de costumbre, y también le ofrecen el número 10, no, ya saben que es el 7, ahí está Cristiano, fantástico, brutality. Y ya veremos lo que sucede con este bicho. Como ya venimos viendo en toda la serie, en el episodio anterior y en este, pues los debut de Cristiano son toda un espectáculo, digámoslo de esa manera. Ahí está para que vean el nuevo club o la plantilla como la tenemos. Hemos hecho algunos fichajes, he traído este señor que lo encontré por ahí, es un canterano, este Rojas también, Almada sigue con nosotros, bueno, estaba en este club, 34 años, Brahim también va sobre los 36, ya jugará esta temporada y no más. Por aquí tenemos a Cruz, un canterano. Por aquí fichamos a este señor en Bamba, este también es un canterano, que es lo único que consigue una horitica. Por aquí Méndez todavía le colabora a este club y otro canterano por este lado. Blajovic
ya con 35 años, no es titular, pero tiene una buena media aún. Creo que lo voy a dejar para este partido. Sí, dejémoslo ahí como porque juegue con Cristiano en su debut. Cambiazo, etcétera, etcétera. Este Richie también. Muchachos, vamos a jugar este que es el debut. Tiene lluvia, pero quiero que sea una tarde perfecta, muchachos. Tiene que ser una tarde maravillosa. No es el club con el que me hubiera gustado debutar. Quiero que sea una noche o una tarde fantástica, como dije, muchachos. Veamos qué sucede en el terreno de juego en el debut de Cristiano. Un debut que en serio iba a ser inolvidable para Cristiano, para la Juventus, para toda su hinchada y también para nosotros, muchachos. ¡Qué debut! Este podría llegar a ser tal vez el mejor debut de toda esta miniserie con Cristiano, incluyendo tal vez la miniserie de Messi. Fue un gran debut, muchachos. Muchos goles, el bicho imparable haciendo cosas majestuosas, ahí lo podemos ver, y un bicho realmente imparable en el área, chicos, un bicho que lo estaba haciendo, o lo iba a hacer más bien, fenomenal. Ahí estaba Cristiano, Turín, emocionadísimo viendo al gran jugador de Europa en este momento, chicos. Minuto 3 y aquí tendríamos una primera ocasión. Buena jugada en individual de Cristiano, pierna derecha, balón adentro. Qué pedazo de disparo, chicos. Y solo le faltaron o solo necesitó 3 minutos Cristiano Ronaldo para poner 1-0 las cosas y para hacer notar su presencia en Turín, muchachos. Ya estaba anotando su primer gol. Este señor no lo podía creer, aunque muy seguramente se sentía honrado de ser de encajar un gol de Cristiano Ronaldo. Una muy buena definición, muchachos, fantástica, aunque le ayudó un poco el defensa. Massimiliano Allegri, feliz, definitivamente estaba Allegri. Literalmente, muchachos, el primer gol de Cristiano Ronaldo al minuto 5, dice acá, yo lo vi como al minuto 3 aproximadamente. Muy bien, así iniciaban las cosas. Iríamos al minuto 15, una muy buena recuperación en nuestra propia área, se la lleva Cristiano, hace una gran pared con Brahim Díaz, continúa Cristiano, banda izquierda, que es su lugar favorito. Aquí una más, asisten a Vlahovic y balón adentro. 2-0, se ponía debut de Cristiano Ronaldo, aunque hay que reconocer que el club con el que lo estábamos o contra el que lo estábamos haciendo no era tan complicado, era el Monza, pero ¿qué podemos hacer, chicos? Era el debut y había que jugarlo. Ahí estaba, Cristiano no fue directo asistente, pero fue el que inició la jugada, ¿no? Se trajo el balón desde su propia área. Minuto 21, nuevamente Méndez va con Cristiano en este momento. Cristiano se va, hace una gran jugada, lo dejan arrimar, lo intenta por si las moscas y una cosa realmente increíble era que este balón fuera adentro. No entiendo, inicialmente se veía como que iba a salir fuera del arco, pero no sé, en determinado instante toma una curva y se va al fondo de la red, muchachos. Esto le daría el doblete a Cristiano esta tarde, un doblete maravilloso, pero esto no iba a parar, muchachos. Miren el balón, miren la jugada y miren, no entiendo cómo se mete ese balón. Parecía los goles de el señor, el capitán Tsubasa, ¿no? Miren, se va hasta por aquí, cree uno que va afuera y mentiras. ¡Prum! Abajo, chicos. Pero como dije, esto hasta ahora iniciaba. El Monza simplemente iba a ser goleado y aplastado en su máximo esplendor. Aquí una vez más Cristiano iba, venía, hacía muchos intentos. De hecho, estaba convirtiéndose en un jugador egoísta, pero no todas le estaban saliendo de maravilla. Algunas también se iban por fuera, pero el partido continuaba, muchachos. Vlahovic ahí, una vez más, un taconcito por aquí para Cristiano. Cristiano se conoce perfectamente este tipo de disparos y no falla. Ahí no lo dice, tranquilos que aquí estoy yo, tómame una foto, perfecto, ahí está. Y el bicho nos regala su tercer gol antes de terminar el primer tiempo. Aquí miren, Vlahovic lo asiste perfecto y miren, ese tiro ya lo habíamos visto en el Real Madrid, un tiro de calidad perfecto de su perfil, que él probablemente jamás falla, muchachos. Ahí está. Vencido el portero, con esto completaba su hat-trick y Allegri estaba convencido que este era el fichaje que necesitaba su club, muchachos. ¡Perfecto! De esta manera terminaríamos este primer tiempo en el que Cristiano Ronaldo tendría una puntuación de 8.9, la cual me parecía un poco injusta. Creo que debería tener ya las 10 de puntuación, pero bueno, en fin. Minuto 53 aquí, un golecillo más, ya esto se estaba volviendo, era una completa burla. Brahim Díaz anotando el quinto gol de la Juventus, su primer gol esta tarde.
pero como dije, esto ya estaba pasando a ser aburrido, muchísimos goles y el Monza no despertaba. Bueno, digamos que sí, en el minuto 66 tuvo una ocasión de descuento y la aprovechó sin dudarlo demasiado, muchachos. Aquí fue el descuento del Monza, algo que no serviría de mucho. ¿Por qué? Porque la Juventus todavía tenía más para dar. Aquí se va Méndez, va Cristiano y miren el pedazo de asistencia, una asistencia que, bueno, el gol está fantástico, pero yo me quedo con la asistencia. Quiero que la veamos un poco más de cerca, quiero que la veamos una vez más, porque este es el Cristiano que teníamos más o menos en el Manchester United, un Cristiano con mucha filigrana, muy habilidoso, mírenlo acá. Más joven, evidentemente, miren, wow, una rabona fantástica y adentro. Muy buen gol, pero la asistencia impecable de Cristiano Ronaldo, que como dije anteriormente estaba teniendo una tarde maravillosa. Thiaguito Almada le hacía su aporte a la Juventus en este instante, muchachos. ¿Tendríamos más goles? Sí, señor, teníamos uno más de él en Monza, pero bueno, esto ya era realmente algo que no les iba a servir de a mucho, aunque no debimos dejarnos anotar tantos goles. Creo que 2 goles por un equipo, o como un equipo de estos, no se ve muy ético, pero en fin, así es el fútbol, muchachos. Teníamos a un Cristiano que seguía haciendo de las suyas, jugando con el balón, divirtiéndose mucho e intentando, haciendo pases, asistencias, no entraban más balones, no quería más goles el Monza, pero bueno, no importa, ya teníamos 6 a favor. Como dije, Cristiano estaba gigantesco. Esta era la mejor o el mejor debut que tuvo el bicho en esta miniserie. Terminaría el partido, muchachos. Obviamente Cristiano se llevaría su balón a casa. Un balón que muy merecido, evidentemente, porque este debut de Cristiano fue sencillamente fantástico, muchachos. Fue maravilloso. Un debut que nadie lo va a olvidar en este canal. Chicos, vamos a continuar. Y Cristiano, bueno, porque Cristiano tiene más para mostrar. Vaya, el jugador del año no le alcanzó lo que hizo en la última temporada a Cristiano y no está nominado. Inicia su nueva etapa Cristiano como campeón de la Serie A, también de la Supercopa. Wow, pero en Champions le fue regular. Cayó en octavos. Impresionante. Sí llegó a romperla a Turín, muchachos, o más bien a la Serie A. Máximo anotador con 30 goles en 38 partidos. Wow, y también fue el mejor asistente. En Champions no le fue muy bien, pero bueno, aquí ya tenemos las estadísticas, muchachos. En su primera temporada, 49 partidos, 33 goles, 14 asistencias. Sigue con sus 99 y un promedio de 7.74. Por aquí podemos ver que ha caído un 15% su valor comercial, 242.5 millones. Wow, chicos, una vez más tenemos campeonato europeo y no entiendo, no clasifica Portugal, miren esto, y llevaron a Islandia, Dinamarca, Irlanda del Norte, increíble, ¿no? Austria, Irlanda, Finlandia, todos, República Checa, Rumania, Escocia, miren no fue Portugal, increíble. Muy buen debut de Cristiano, pero por desgracia quedé un poco triste con el tema de no estar en el campeonato europeo. Sería muy bueno haber agregado eso al palmarés de Cristiano, ¿no? Recuerden que en la vida real sí lo tiene, es campeón de Europa, pero bueno, en fin. Creo que nos queda solo una temporada, creo que sí. Regresa Cristiano a la élite, tiene también a su compañero, su nuevo delantero centro de la Juve, y regresa a la élite del Balón de Oro. Vaya, recupera por fin el balón Cristiano y creo que este ya será su último. No estoy seguro si son 6 o 7. Bueno, ya haremos la cuenta al final. Segundo scudetto de Cristiano en la Serie A. Por desgracia aquí perdimos la Copa de Italia. City nos dañó la última oportunidad que teníamos de una Champions en la Juventus. 2 temporadas consecutivas siendo el máximo anotador de la Serie A y bueno, el segundo mejor asistente. Un dato interesante, este canterano argentino, 30 años. Wow. ¿Ese rellén de quién? Bueno, ustedes díganlo, tal vez del Kun. Podría ser. En fin, lo que nos importa es Cristiano. No fue el máximo anotador de la plantilla, pero aquí como lo pueden ver, 52 partidos, 31 goles, 14 asistencias, muy asistidor el bicho. Jugador que termina con 32 años, terminó su carrera. Oiga, debía haberlo puesto, haberlo cambiado de delantero centro para finalizar este episodio, estas 2 últimas temporadas, ¿no? Bueno, no se me pasó por la mente. Igual a los 32 todavía estaba en su máximo esplendor. De hecho, todavía lo está. No, mentira, ya no. En fin, 98 de media, cayó una unidad, 7,7 de valoración o 7,77 de promedio esta temporada. Sigue siendo el más costoso de la plantilla, 230.5 millones
y un 5% de decrecimiento, digámoslo así, ¿no? Yo creo que aquí los dejo con el partido de la final de la Copa del Mundo contra Suecia y una vez termine ese partido veremos el resumen. Yo ya sé cómo terminó el partido, pero ustedes no, créanme, vale la pena ver ese partido, muchachos, y luego vamos directamente al resumen. Este era uno de esos partidos que sobre el papel se veía bastante fácil, pero no lo era, muchachos. Una Suecia que podría resultar débil, una Suecia evidentemente sin Zlatan Ibrahimovic, que aprovecho para decir que sería fantástico ver a Zlatan en una historia similar a esta, a la de Cristiano, y debutando con o jugando más bien con su selección. Bueno, eso sería maravilloso. Me lo dejan en los comentarios si les suena esa gran idea. Ahí teníamos los actos protocolarios. El partido, como dije, parecía o sobre el papel se veía fácil, pero no lo iba a ser. Iba a ser un partido bastante complicado, un partido bastante enredado. Suecia no era un rival fácil. Aquí teníamos la primera ocasión. Cristiano estaba teniendo una noche fantástica, minuto 7 aquí, en una buena carrera, asiste al señor Joao Félix, quien se acerca, taquito, el bicho intenta definir, pero fue imposible, muchachos. Aquí se pierde la primera ocasión porque Cristiano estaba inspirado, estaba como siempre echándose el equipo al hombro. Aquí, una vez más, se va, recorre media cancha, hace una pared maravillosa con Joao Félix, sigue avanzando porque, ojo que esta podría ser la ocasión del primer tanto. El señor Ribeiro, Joao Félix, Vieira, nuevamente Cristiano, un poco enredada la cosa, muchachos, y aquí asiste perfectamente Cristiano, el señor Vieira, y tenemos el primer tanto del partido. 1-0 a favor nuestro. Buena asistencia de Cristiano, buena definición de este Ribeiro, que es un canterano y que estaba haciendo las cosas bastante bien esta noche, pero en serio, Cristiano estaba teniendo una noche de locos, o sea, estaba como nos tiene acostumbrados, echándose el equipo al hombro, luchando, dándole por aquí, dándole por allá, buscando las opciones de goles y bueno, aprovechando las mejores oportunidades, ¿no? Algunas iban por fuera, pero en esta ocasión sí entró el balón porque fue una magnífica definición por parte de este joven canterano, un técnico bastante curioso que nunca había visto, es un coreano muy seguramente, pero no tengo idea quién será el DT de esta Portugal. Vamos, chicos, al minuto 25, porque aquí tenía la ocasión de descontar el equipo sueco que lo estaba intentando. Recuerden que en sus filas podría tener, o tenía más bien, a Kulusevski, tenía también por ahí el señor Isaac, etcétera, etcétera. Un buen equipo que lo estaba intentando. Aquí nomás Félix una vez más lo intenta, pero gigante el portero sueco, muchachos, el portero nórdico, digámoslo de esa manera. Nuevamente Cristiano, mire, haciendo de las suyas, buenas jugadas, buen movimiento de balón, asistiendo con o llevando la pared con el señor Félix. Nuevamente Cristiano, aquí tendría un acto interesante, un disparo que él se conoce de sobra, pero que por fortuna falla, ¿no? El portero gigante. De esta forma llegaríamos al final del primer tiempo. La puntuación 7.1 del señor Cristiano era una puntuación interesante, podría ser mejor, pero no lo fue. Aquí tendríamos la ocasión del segundo gol, buena definición con la mocha de Cristiano y balón adentro. 2-0, minuto 76. Esto diría que Portugal podría ser campeona del mundo. Parecía hasta el momento, las cosas iban muy a favor nuestro, estábamos teniendo una buena noche, un poquito enredado, como dije al principio, el equipo sueco, pero al final definiendo con calidad y al final sacando adelante este partido, que era lo que contaba, muchachos. Perfecto gol de la mocha o con la mocha, y de esta manera terminaríamos lo que sería este partidazo que al final se lleva a Portugal, muchachos. Portugal campeona del mundo, 2-0, un partido como dije enredadito, pero muy bien resuelto por parte del equipo luso, chicos. Ya de esta forma hemos llegado al final también de esta miniserie de 15 temporadas divididas en 2 episodios, muchachos. Vamos a ver qué hizo Cristiano Ronaldo, vamos a resumir lo que hizo en estas últimas 5 temporadas, de la 10 a la 15, y posteriormente vamos a resumir todo lo que hizo en la primera y en la segunda. Veamos qué pasó. En la parte inferior izquierda de la pantalla van a encontrar el resumen de lo que fueron las primeras 10 temporadas. Vamos con lo que sucedió estas últimas 5, en las cuales ganó 5 ligas, una Supercopa de Italia, una Copa de España, también una Copa o Supercopa de España más bien. Champions League consiguió una, y Copas del Mundo en estas últimas 5 consiguió una, pero estuve revisando y no incluí la Copa Mundial que consiguió, o el Mundial más bien que consiguió en las primeras 10 temporadas, y por ende
ende los he sumado aquí. Al final ha conseguido 11 títulos, digamos que 10 en estas 5, pero pues como incluí la anterior, digamos que 11. Ese ha sido el resumen de lo que fueron los títulos a nivel clubes. Veamos lo que hizo a nivel individual. Partidos jugó 268, en los cuales anotó 146 goles, tuvo 67 asistencias, estuvo más asistidor que en el episodio anterior, un promedio goleador del 0,54, también fue el máximo goleador en 2 ocasiones y el máximo asistente en 4. Nominaciones al Balón de Oro tuvo 4, de las cuales consiguió las 4 evidentemente. Su promedio global en estas últimas 5 temporadas fue del 7,66 y su valor final fue de 230 millones. Ahora veamos el resumen general, lo que pasó durante todas las 15 temporadas. Jugó 703 partidos, en los cuales hizo 386 goles y tuvo 115 asistencias. Su promedio goleador fue del 0,54 y fue goleador o máximo goleador en 6 ocasiones y el máximo asistente en 4. Nominaciones al Balón de Oro tuvo 9, de las cuales consiguió 7. Esto igualaría en la vida real a Messi, ¿no? Su promedio general en estas 15 temporadas fue del 7,70. No estuvo tan mal, pero me hubiera gustado llegar un poco más alto. Y termina con un valor evidentemente de 230.5 millones. Ahora, ¿cuál fue el mejor entre estos dos? Entre Cristiano y Messi. Bueno, no sé, tocaría mirar que vieran el video con el episodio con Messi, porque la verdad ahora mismo no lo tengo presente, pero pues ahí lo pueden ver, ahí está disponible para que lo vean, saquen sus propias conclusiones. Chicos, lo único que me falta es agradecerles por llegar hasta esta parte, pedirles que por favor se suscriban, que me dejen en los comentarios qué jugador les gustaría ver para otro resimulando la carrera de, y hombre, que se suscriban muchachos, es lo último que falta para finalizar esto. Yo sin más me despido, poderoso like y nos vemos en el próximo video, porque se viene, vamos a hacer algo con las esposas de estos señores. Primero vamos a hacer algo con Georgina, luego con la señora de Messi, las vamos a enfrentar por ahí. Bueno, vienen cositas para este próximo año. Feliz año a todos si ven este video antes de que se acabe el año. Y si no, pues igual, no importa chicos, nos vemos en el 2023. Adiós.